chicos, ¿cómo están? Llegamos a la última clase de este módulo que consiste en un repaso. Este repaso vamos a ir viendo los conceptos más grandes de cada una de las clases que ya tuvimos para ir haciendo hincapié en los temas más importantes que deben conocer. Comenzamos con el repaso de la primera clase que tuvimos, que fue sobre el sistema digestivo. Recuerden que el sistema digestivo es el conjunto de órganos que va a estar encargado del proceso de la digestión, ¿sí? Y recuerden que la digestión va a ser el proceso de transformación de alimentos para que lleguen a ser nutrientes y que estos puedan ser absorbidos y utilizados por las diferentes células del organismo. También deben recordar lo que es la anatomía del sistema digestivo, ¿sí? Cómo es el recorrido de los alimentos. Teníamos el sistema digestivo completo que comenzaba por la boca, seguía por la faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y ano, y las glándulas anexas que son las glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. A través de la boca se ingería el alimento, ¿sí? La faringe es un conducto por el que se produce la deglución. El esófago también tiene forma tubular y permite el paso de la comida desde la faringe hacia el estómago, y en el estómago la comida comienza a degradarse gracias a la presencia de jugos gástricos que tienen de característico de ser ácidos. En el intestino delgado tenemos lo que es la absorción de los alimentos. Recuerden que ahí drenaba lo que son los conductos pancreáticos y el colédoco, que es el conducto que viene de las vías biliares, permitiendo también la emulsión de grasas y degradación de nutrientes. En el intestino grueso es donde se forma la materia fecal, que tiene presencia de abundantes microorganismos, y a través del ano se elimina la materia fecal. Recuerden el recorrido completo, sí, comenzamos por la boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado en el centro del abdomen, intestino grueso con sus diferentes partes, cada uno de ellos, ¿sí? El intestino delgado teníamos duodeno, yeyuno e ilion, intestino grueso, ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoides, recto y ano. Y las glándulas anexas, las glándulas salivales a nivel de la boca, el hígado con la vesícula biliar y el páncreas. Pasamos al siguiente módulo que fue con respecto al sistema genital y reproductor de los animales. Recuerden que el aparato reproductor es el conjunto de órganos que posee el animal con el objetivo de reproducirse. La reproducción es un proceso biológico que le permite a los seres vivos formar descendencia para poder así asegurar la supervivencia de esa especie. Dentro de lo que es el aparato reproductor vamos a mencionar lo que son los órganos reproductores de la hembra y del macho. Con respecto a la hembra tenemos los ovarios, el oviducto, el útero, la vagina y la vulva. Los ovarios, que son bilaterales, es donde vamos a tener a los óvulos, ¿sí? O los ovocitos, que son los folículos que van a ir creciendo en cada ciclo para poder ser fecundados. El oviducto o también las trompas, el útero, que es bicorne, esto es el cuello del útero, la vagina, que es el órgano copulador, y la vulva, que van a ser los genitales externos de la hembra. Histológicamente, el ovario va a estar constituido por una envoltura externa. El parénquima se va a diferenciar en una zona cortical, que es donde se van a desarrollar estos folículos ováricos, y también va a tener una zona medular que es muy vascularizada e inervada. Dentro de lo que son los folículos ováricos, recuerden que tenemos diferentes tipos. Tenemos a los folículos primordiales, que van a estar constituidos por el ovocito y se encuentran próximos a la superficie cortical. Tenemos a los folículos primarios, que van a tener un ovocito de mayor tamaño, rodeado por varias capas de células foliculares, que van a ser las células de la granulosa. También tenemos los folículos secundarios, que se van a diferenciar de los primarios por la diferenciación entre la teca externa y la teca interna, que a su vez esto permite la formación de lo que es el antro folicular. También tenemos los folículos maduros o folículos de Graf, que estos van a ser de gran tamaño, contienen el ovocito con su corona radiada, completamente rodeado por líquido folicular, y en cada ciclo tienen que tener en cuenta que van a comenzar varios folículos a madurar, entonces
En cada ciclo va a haber de estos folículos algunos ya maduros, otros recién comenzando, algunos primarios, otros secundarios, ¿sí? Una vez que termina el ciclo, el más grande o el más maduro es el que se va a eliminar hacia el útero y el resto involuciona. Y estos que involucionen se van a llamar folículos atrésicos. Luego de que se produzca la ovulación del ovocito maduro, las células de la granulosa y de la teca interna se van a transformar en células luteínicas. Y estas células tienen la característica de ser células productoras de esteroides. De esta forma, toda esta agrupación de células luteínicas va a formar lo que se llama cuerpo lúteo. Y acá tenemos un corte del ovario con los diferentes folículos desarrollándose, ¿sí? Los folículos primordiales, tenemos a los folículos maduros, secundarios y primarios, ¿sí? Venimos del menos desarrollado al más desarrollado. Y por último, en la ovulación se elimina el óvulo hacia el útero. Entonces tenemos ambos ovarios, el oviducto, el útero, con el cuello del útero, la vagina y la vulva, que son los genitales externos. Ahora sí, con respecto a lo que es el macho, los órganos reproductores del mismo van a ser los testículos, el epidídimo, los conductos deferentes, la uretra, las glándulas anexas y el pene. ¿Sí? Siendo los testículos el área donde se producen los espermatozoides, luego tenemos el epidídimo, el conducto deferente, luego tenemos todo lo que es la uretra que pasa a través de la próstata y el pene, que es el órgano copulador del macho. Si continuamos adentrándonos en el tema, dijimos que todo lo que es el aparato genital va a estar regulado por diferentes hormonas sexuales. Las hormonas sexuales se van a sintetizar en las propias gónadas, es decir, en la hembra en los ovarios y en el macho en los testículos. En los ovarios, los óvulos se encuentran dentro de estructuras denominadas folículos, como las que acabamos de mencionar. Al inicio del ciclo reproductivo, estos folículos van a comenzar a crecer gracias a una hormona que se llama folículo estimulante o FSH. Y a la vez, estos van a ser los responsables de producir los estrógenos. Una vez que se produzca la ovulación, que es la liberación de los óvulos por ruptura de los folículos, en el mismo sitio donde se encuentran los folículos se van a formar otras estructuras que son las que acabamos de mencionar también, el cuerpo lúteo. Y este cuerpo lúteo se va a formar gracias a la hormona luteinizante o LH. Estos cuerpos lúteos se van a encargar de producir la otra hormona femenina que es la progesterona. Y en los machos, la testosterona se va a producir en los testículos gracias a las células que se denominan células de Leydig. ¿Para qué sirve cada una de estas hormonas? El estrógeno sirve para el desarrollo del aparato genital, para el aumento de la secreción de las glándulas del tracto genital, para el desarrollo de la glándula mamaria, es responsable de la conducta sexual, genera aumento de la vascularización y en consecuencia de la descarga sanguinolenta en perras y de la menstruación, interviene en el desarrollo del parto y regula el ciclo sexual. A diferencia de la progesterona, que se encarga de mantener la gestación, también aumenta la secreción uterina y regula el ciclo sexual. Y ya lo que es la testosterona va a estar encargada del comportamiento viril en el macho, del desarrollo del aparato genital, de la pigmentación o pelaje diferencial, de la hipertrofia laringea que genera sonidos más graves que las hembras, estimula el crecimiento óseo y tiene un efecto anabólico aumentando la síntesis de proteínas y la masa muscular. Una vez que vimos el aparato genital y cómo funciona con las hormonas, vamos a integrar todo esto junto en el ciclo reproductivo. El ciclo reproductivo de los animales domésticos se llama ciclo estral, ya que lo más notorio va a ser el estro o el celo. Cada ciclo va a estar compuesto por varias fases y va a ser exclusivo de las hembras y los machos no van a tener ciclo. No van a tener ni ciclos ni celos, solamente van a responder al ciclo de las hembras y a sus manifestaciones. Por el contrario, además, los machos tienen la capacidad de poder servirlas en cualquier momento del año. Con respecto a lo que es el ciclo estral, vamos a hablar sobre el ciclo estral del canino y del felino.
En el caso de la hembra canina vamos a tener que estas se clasifican como monoéstricas no estacionales, ¿sí? Esto significa que puede presentar uno o dos celos anuales independientemente de la estación del año. El primer ciclo suele aparecer entre los 6 meses y los 2 años dependiendo de varios factores como por ejemplo la alimentación, el peso, el estrés y el ambiente en el que se encuentre, pero lo importante es que las fases del ciclo de la hembra son 4: el proestro, el estro, diestro y anestro. El proestro va a durar aproximadamente 9 días. En esta fase, a nivel del ovario, se van a desarrollar los folículos y por consiguiente, como se están desarrollando estos folículos, se va a estar formando el estrógeno. Esto va a ir aumentando hasta llegar a un pico. El aumento de esta hormona de los estrógenos va a permitir que la vulva de la perra esté edematizada y que aparezca también la descarga sanguinolenta por la vulva, que en este caso no es la menstruación. Este líquido va a ser rico en feromonas y lo que va a hacer es atraer al macho. Es por eso que en esa etapa va a ser más común ver al perro persiguiendo a la hembra y olfateándola. Es importante aclarar que a pesar de que esté ciclando y de estar el macho queriendo montarla, la perra aún no es receptiva, con lo cual es común que el macho intente montarla pero la perra se resista. Ahora, en la fase del estro dura también en promedio 9 días. A nivel del ovario se van a romper esos folículos que estuvieron madurando y se produce la ovulación. Como consecuencia de la ovulación, va a disminuir la cantidad de estrógenos y va a comenzar a formarse el cuerpo lúteo en lugar de los folículos. Esta es la fase más importante del ciclo. Es la única fase en la cual la hembra va a ser receptiva al macho y va a ovular. Esto quiere decir que es el único estadio del ciclo en la que la perra va a poder quedar preñada. Esta fase es fácil de observar por el propietario, ya que la hembra manifiesta el celo mostrándose inquieta, buscando al macho, presentándole la vulva y dejándose montar. Recuerden que la perra puede ovular entre 2 a 12 óvulos y que a la vez puede ser fecundada por más de un macho. La siguiente etapa es el diestro, que dura entre promedio 70 días. Esta fase va a comenzar cuando la hembra finaliza su etapa de receptividad sexual. En el ovario se va a ver formado el cuerpo lúteo luego de la ovulación y con ello comienza la síntesis de la progesterona. En esta especie, la progesterona se va a encontrar en grandes concentraciones en sangre a pesar de que no haya gestación. Esta etapa va a finalizar cuando cese la actividad del cuerpo lúteo y los niveles de progesterona se vuelvan hacia sus valores basales. Una característica especial de la hembra canina es que esta no presenta la hormona que se llama prostaglandina. Esta hormona se encarga de desintegrar el cuerpo lúteo en las demás hembras de otras especies, permitiendo de esta manera que las concentraciones de progesterona disminuyan rápidamente. Como esto no sucede en la perra, es por eso que el ciclo diestro es tan prolongado y además es importante mencionar que en este caso, en esta parte del ciclo, se puede generar lo que es la pseudogestación o pseudopreñez. Se presentan hembras que no están preñadas y se caracteriza por la aparición de signos como la preparación del nido, aumento de peso, aumento de apetito, agrandamiento mamario con secreción de leche, adopción de objetos inanimados. Esta pseudopreñez suele aparecer 6 a 12 semanas posteriores al estro y es importante aclarar que no es una patología, sino que es un estado fisiológico que tiene como principal protagonista a la hormona prolactina. Y el ciclo de la hembra canina va a terminar con el anestro, que es la etapa de inactividad hormonal, es decir, de descanso, y dura en promedio 6 meses. A diferencia de la hembra canina, la hembra felina se la va a clasificar desde el punto de vista reproductivo como poliéstrica estacional, fotoperíodo positivo de ovulación inducida. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la gata puede manifestar varios celos, uno seguido del otro, mayormente durante los meses que haya mayor cantidad de horas de luz, que van a ser primavera-verano. La pubertad se va a presentar en esta especie entre los 4 y 12 meses de edad, en forma dependiente de las horas de luz y habiendo alcanzado un buen desarrollo corporal. Siempre las razas de pelo corto tienden a ser más precoces que la de pelo más largo. Las fases del ciclo van a ser proestro, estro,
diestro, interestro y anestro. En este caso el proestro va a durar entre promedio de 1 a 3 días. A diferencia de la perra, no va a haber un sangrado por la vulva. La gata va a friccionar la cabeza y el cuello contra cualquier objeto, vocaliza, puede orinar con más frecuencia, pero tampoco va a ser receptiva y rechaza al macho. Ahora sí, en el estro, que dura entre 3 y 14 días, los signos van a ser muy similares a los del proestro, pero más intensos. Las vocalizaciones son más frecuentes, se agachan exponiendo la vulva y esto va a indicar que es receptiva. La ovulación felina es inducida por el coitus y esto es diferente de la canina. La vagina va a ser estimulada por las espículas del pene del macho, comenzando así un reflejo que provoca la ovulación. Esto entonces va a ser una diferencia en cuanto a la hembra canina, en la cual se produce la ovulación habiendo o no copulado con el macho, y en la hembra felina la ovulación la produce sí y solo sí el macho de la monta. Continuamos con el diestro, que este se presenta luego de la ovulación sin concepción. Dura entre 35 y 40 días. A nivel del ovario se encuentra el cuerpo lúteo sintetizando progesterona. Esta etapa va a terminar con la luteólisis, que es la ruptura del cuerpo lúteo. El interestro es el periodo posterior al estro cuando no hubo ovulación, por lo tanto no hay cuerpo lúteo y los niveles de progesterona vuelven a ser basales, generando una duración de este periodo entre 3 a 15 días. Y finalmente el anestro es el descanso hormonal y se da durante los meses de otoño e invierno, que son los meses de menor cantidad de horas de luz. En caso de que una hembra quede preñada, vamos a ver lo que es la gestación y el parto, ¿sí? Van a verse involucradas diferentes hormonas, principalmente la progesterona, que se encarga de mantener la gestación, nutrir al embrión en sus primeros estadios y acondicionar al útero para alojar al mismo. La prolactina, que se encarga de la producción de leche materna y el desarrollo mamario, también se encarga de mantener la gestación en perras y es responsable del comportamiento materno en los casos de pseudogestación. El estrógeno va a ser responsable del comportamiento sexual e interviene en la cascada hormonal que ayuda a desencadenar el parto. La oxitocina produce las contracciones uterinas necesarias para el parto y también va a ser responsable de la bajada de leche materna de la glándula mamaria a los pezones, y la relaxina relaja el canal de parto en el momento de salida al exterior de la cría. El parto va a comenzar con el estrés fetal producido por el envejecimiento placentario, las restricciones uterinas, restricciones de alimentación y acumulación de desechos, y frente a esto el feto va a responder con liberación de corticoides. Esto va a generar una cascada hormonal que culmina en el parto. El parto va a consistir de 3 periodos: la dilatación, la expulsión y la secundación. La dilatación va a comenzar con las contracciones uterinas y va a terminar con la dilatación completa del cuello uterino. En este caso va a haber diferentes síntomas como hipotermia, nerviosismo, temblores, jadeo, deambulación, falta de apetito, lamido de genitales y presencia de líquido verdoso que sale por la vulva. Esta fase de dilatación puede durar entre 6 a 12 horas. El periodo de expulsión comienza con la dilatación del cuello y termina con la expulsión de la cría, y la secundación comienza con la expulsión del cachorro y termina con la expulsión de la placenta. La segunda y la tercera fase se suceden alternadamente. Va a haber pujos, expulsión, atención de la madre a las crías, ingestión de la membrana y corte del cordón. El tiempo de salida entre cría y cría puede ser de hasta 4 horas, por lo cual un parto desde la primera fase hasta la tercera puede llegar a durar entre 4 y 24 horas. Pasamos al siguiente sistema, que es el sistema nervioso. Este va a ser un conjunto de órganos que tienen la función de controlar y de coordinar los demás órganos para poder lograr una adecuada interacción en el medio ambiente. El sistema nervioso está diseñado para poder emitir señales que permitan una comunicación precisa entre los diversos órganos y tejidos. Recuerden que el sistema nervioso va a estar formado por un tipo de célula especializada que se denomina neurona. Las neuronas van a estar formadas por un cuerpo o un soma que va a tener un núcleo, luego las prolongaciones más cortas que van a ser las dendritas, el axón y finalmente las terminales sinápticas. La neurona se va a encargar de poder transmitir impulsos nerviosos,
Una vez que llegue un impulso a través del axón, en la terminal sináptica se van a liberar sustancias que se llaman neurotransmisores y estas sustancias transmitirán el impulso a través de la sinapsis hacia otra neurona. Recuerden que los neurotransmisores van a ser sustancias químicas propias de cada neurona. Al sistema nervioso lo podemos clasificar en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Los dos sistemas van a estar formados por sustancia blanca. Recuerden que la sustancia blanca está dentro de los axones y la sustancia gris que está formado por el cuerpo de las neuronas. Dentro de lo que es el cerebro, en la cortical o la corteza, que es la parte más externa, van a estar los cuerpos, por eso vemos la sustancia gris, y en el medio la sustancia blanca, que van a ser los axones, y en la médula espinal va a ser al revés, por fuera los axones y por dentro los cuerpos neuronales. Dijimos que dividíamos el sistema nervioso en central y periférico. El central va a estar constituido por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo va a estar formado por cerebro y cerebelo. Entonces, el encéfalo, que es cerebro y cerebelo, va a estar contenido dentro del cráneo y la médula espinal contenida por la columna vertebral. Entonces les dejo este cuadrito para poder recordarlo mejor. Sistema nervioso central está formado por encéfalo. El encéfalo está formado por cerebro y cerebelo, más la médula espinal. El encéfalo va a estar dentro del cráneo y la médula espinal dentro de la columna vertebral. Y el sistema nervioso periférico va a estar formado por los nervios y los diferentes nervios motores, los nervios sensoriales, los nervios motores viscerales y nervios motores somáticos. El siguiente sistema que estudiamos fue el sistema endocrino. Este sistema va a ser un conjunto de órganos y de tejidos que se va a encargar de producir hormonas. Estas hormonas van a ser sustancias que se sintetizan principalmente en órganos que se llaman glándulas y van a viajar por la sangre para poder ejercer su función en otra parte del cuerpo. Las hormonas van a coordinar e integrar las funciones fisiológicas de los sistemas, es decir, que van a tener la función de mensajeros químicos. Recuerden como gran personaje principal dentro del sistema endocrino al hipotálamo, que es parte del sistema nervioso central, se encuentra en el encéfalo y va a tener como función la de regular a una de las glándulas más importantes del organismo, que es la hipófisis. Es así que el hipotálamo va a producir factores de liberación y factores inhibidores de la hipófisis. Estos factores van a actuar sobre ella indicándole qué tienen que hacer. Sí, liberar o inhibir la liberación de hormonas al resto del organismo. Y la hipófisis se va a dividir en dos partes, la adenohipófisis y la neurohipófisis. La adenohipófisis se va a encargar de producir la hormona de crecimiento, la tirotropina, que es la TSH, la corticotropina, que es la ACTH, la prolactina y las gonadotropinas que mencionamos en el aparato genital, ¿sí? LSH y FSH. Y la neurohipófisis va a producir la hormona antidiurética y la oxitocina. Entonces, en resumen, el sistema endocrino va a estar regulado por el sistema nervioso, pero va a funcionar mediante glándulas. Estas glándulas van a producir hormonas que se liberan a sangre y actúan en diferentes órganos diana. Las glándulas van a ser el hipotálamo, que regula la hipófisis. A su vez, la hipófisis tiene dos partes, la neurohipófisis y la adenohipófisis. Y esto va a generar la liberación de hormonas. Actúa como glándula produciendo hormonas de crecimiento, oxitocina, vasopresina y regula otras glándulas como la TSH que estimula la tiroides. Vamos llegando a la anteúltima clase en la que hablamos sobre las heridas. Recuerden que se va a denominar herida a toda pérdida de continuidad de la piel secundaria a un traumatismo. Las heridas las podíamos clasificar en punzantes, incisas y contusas. Las heridas punzantes van a ser heridas en profundidad que se causan por objetos de punta aguda. Va a producir separación de tejido con lesiones mínimas, aunque muchas veces puedan ocultar su verdadera gravedad. Las heridas incisas van a ser heridas en largo y en profundidad producidas por objetos cortantes. Si son muy profundas se denominan inciso punzantes y puede haber pérdida de la sustancia e incluso presentar colgajos.
Y las contusas, el mecanismo básico de esta herida es un golpe con extremada fuerza. La herida se produce por rotura de la piel y no por corte. Puede tener bordes regulares o irregulares. ¿Cómo se va a preparar una herida? Siempre realizamos la tricotomía, que es el rasurado del pelo alrededor de la herida, previa protección, cubriéndola con un gel soluble en agua o con gasa humedecida en solución fisiológica para evitar que los pelos caigan en el interior. Realizamos la limpieza quirúrgica, se realiza con un copioso lavado que va a disminuir el número de cuerpos extraños por efecto mecánico y además también va a disminuir el número de microorganismos. La limpieza quirúrgica se puede realizar con solución fisiológica, con solución de Ringer lactato. En lo posible siempre evitar el uso de antisépticos porque pueden irritar y retardar la cicatrización, pero en caso de hacerlo solo en heridas contaminadas. Asimismo, tampoco se recomienda utilizar agua oxigenada ya que no tiene buen efecto antibacteriano salvo para anaerobios y además porque puede dañar a los tejidos. La hemostasia, que es muy importante para poder detener la hemorragia en la herida antes de tratarla. En caso de que esa herida parezca infectada, se puede tomar una muestra, el veterinario lo va a indicar y esta muestra se va a tomar para generar un cultivo que nos va a indicar qué tipo de microorganismo va a estar contaminando la herida y el antibiograma nos va a indicar a qué tipo de antibiótico va a ser susceptible dicho microorganismo. Y el desvirilamiento quirúrgico, si es necesario realizarlo, hay que hacer antisepsia quirúrgica de la piel con soluciones jabonosas de clorhexidina o de iodopovidona. Se va a realizar en lo que es un quirófano. El desbridamiento, recuerden que es la eliminación del tejido muerto, dañado o infectado para poder mejorar la salubridad del tejido restante. Se va a realizar con un bisturí y lo va a realizar el médico veterinario. La antisepsia quirúrgica, en caso que los bordes de la herida sean irregulares, el veterinario puede realizar la antisepsia quirúrgica, es decir, regularizar los bordes para evitar su desvitalización, que en definitiva predispone a una infección. Recuerden que las heridas pueden tener cierre por primera intención o por segunda intención. Por primera intención van a ser heridas limpias o limpio contaminadas con menos de 6 horas de producidas, sin espacios muertos en los cuales los labios que confrontan el borde con borde y el plano por plano. No va a haber presencia de cuerpos extraños ni de tejidos necróticos en este caso. Y por segunda intención van a ser heridas en las que la unión de los bordes es imposible, ya que hay pérdida de tejido, están muy contaminadas o infectadas o tienen restos necróticos. Esto va a presentar abundante secreción y se puede colocar algún drenaje para los mismos. El defecto se va a ir llenando con tejido de granulación, que es el comienzo de la cicatrización, y luego se va a reepitelizar. Siempre entre toda herida deben colocar los apósitos. Estos deben cubrir ampliamente la herida, deben estar fijados adecuadamente para poder evitar dolor y contaminación. Los apósitos se deben renovar con delicadeza, si está adherido se puede despegar con solución fisiológica, evitar que se humedezca el vendaje, evitar que el animal se lama o se mastique, muchas veces por eso se utiliza el collar isabelino, y deben ser vigilados diariamente para determinar cuándo deben cambiarse. Lo que son los vendajes blandos y la aplicación de vendas se va a realizar con el fin de poder sostener un apósito, con el fin de proteger una región enferma o de inmovilizar un segmento. ¿En qué caso se va a indicar los vendajes? Para fijar apósitos, férulas o yesos abiertos, en casos de desgarros o de heridas musculares, en casos de luxaciones o de fracturas de codo y rodilla hacia distal. Recuerden como importante el vendaje de Robert Jones, que es un vendaje compresivo que va a proporcionar una excelente estabilidad temporal de las lesiones de los miembros anteriores y posteriores hacia distal de las articulaciones. No se utilizan fracturas altas porque la parte superior puede quedar a la altura de los cabos fracturios y de esta forma actuaría como fuerza de tracción sobre estos en vez de fijación. ¿En qué casos indicamos el vendaje de Robert Jones? Para la estabilización temporaria y prequirúrgica de fracturas o luxaciones, para inmovilización y reducción de la inflamación pre y postquirúrgica, para disminuir edemas, para obliterar los espacios muertos o para generar hemostasia por compresión e inmovilización. Y recuerden la técnica de vendaje que ya en la clase les dejé un videito de cómo armarlos.
Vamos a repasar la última clase que fue sobre instrumental quirúrgico, qué es lo que deben saber de esta clase, que tenemos diferentes tipos de instrumental. El instrumental para fijación de campo es un tipo de instrumental que sirve para fijar los paños del campo quirúrgico. Se los debe entregar al cirujano y al instrumentador a través del mango, ¿sí? Tenemos la pinza de Backhaus, de Jones, Rueder y de Doyen. Tenemos instrumental para diéresis, que esta va a ser la técnica para el corte de tejidos. Lo más conocido es el bisturí, ¿sí? Que tenemos el mango en bisturí. También tenemos las tijeras de Metzenbaum y de Mayo. ¿Sí? Diéresis, todo maniobra manual o instrumental que realiza el cirujano para seccionar o dividir tejidos. El instrumental de prensión, ¿sí? Que se utiliza como extensión de la mano izquierda para poder sostener tejidos, mientras que la mano activa utiliza otro instrumental. Para hemostasia, esto va a ser pinzas que evitan la salida de sangre. Utilizándolo se va a hacer presión sobre vasos sanguíneos, favoreciendo la coagulación, como la Halsted o la Crail. Recuerden que la hemostasia es el conjunto de maniobras que va a estar destinada a prevenir o tratar una hemorragia. Instrumental de separación se utiliza para separar tejidos dentro del organismo del paciente. Tenemos los dinámicos y los estáticos. ¿Sí? Una vez que los tejidos ya están cortados, sirven para separarlos y exponer los diferentes planos u órganos que estén por debajo. El instrumental para síntesis se utiliza para suturar. Tenemos el porta agujas y los diferentes tipos de agujas, ¿sí? Las rectas y las curvas. La síntesis entonces es la generación de una sutura, que es un procedimiento quirúrgico que se va a realizar con el objetivo de unir los dos bordes de una herida generada tanto por un hecho traumático o por un hecho quirúrgico. Y el fin es asegurar una adecuada cicatrización. Recuerden que tenemos dos tipos de suturas, ¿sí? Las discontinuas y las continuas. Las discontinuas, cada punto va a estar separado entre sí y forma una unidad independiente, y las continuas son una sucesión de puntadas que se continúan ininterrumpidamente. Solo se va a anudar la primera y la última. Bueno, y con esto es todo el repaso, ¿sí? Vimos todo el sistema digestivo, el sistema genital, el sistema nervioso, el sistema endocrino, heridas e instrumental quirúrgico. Esos fueron los focos de cada clase en los que tienen que hacer hincapié. Ahora ya tienen todo listo para poder estudiar. Tienen todas las clases, tienen la guía de lectura, tienen preguntas del trabajo práctico y tienen este repaso para hacer hincapié. Les resta sacarse todas las dudas que queden a partir de la lectura y cualquier cosa me consultan, que estoy a su disposición. Les deseo muchos éxitos en el examen y a estudiar.